Buenas tardes y estamos ya aquí en plena calle Palma, donde siguen los trabajos de pintura de esto que es ya otro tramo más de Palma peatonal. Asimismo, el mosaico pictórico que están realizando los chicos egresados de Bellas Artes son realmente artistas de primer nivel, ya con reconocimiento a nivel internacional, y coordinando las tareas con la Municipalidad de Asunción a través de los chicos de la Escuela Taller de la Municipalidad. El director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad es el que coordina las tareas, que está enmarcado dentro de lo que es el plancha. El plancha es el plan de recuperación del centro histórico, que lo venimos trabajando con el gobierno nacional, en donde la municipalidad hace su parte. Ya iniciamos el trabajo con la recuperación de la Plaza Uruguaya. Hoy estamos trabajando en la recuperación y la puesta en valor de la escalinata Antequera y entorno, como así también del Parque Caballero. El Parque Caballero ya se está trabajando fuertemente en el vallado perimetral, en la recuperación de los senderos, en el equipamiento, en fin, devolverle la vida al centro histórico es la finalidad. Hicimos el concurso nacional que ya tuvo su ganador para la presentación del diseño ejecutivo de lo que sería la recuperación de las 4 plazas del Panteón, incluyendo la Plaza de la Democracia. Entonces, hoy trabajando en el segundo tramo de lo que sería el plan de peatonalizar Palma. Iniciamos sobre Independencia Nacional hasta Nuestra Señora, que ya está finalizado ese tramo. A partir de hoy va a estar terminadas las pinturas y mañana ya con el equipamiento terminaría la intervención sobre Palma desde Nuestra Señora hasta Chile, y antes del 4 de julio estaríamos llegando hasta Alberdi, y así también acompañar con todo el programa que tenemos a la previa de la visita del Papa, que sin lugar a dudas genera una expectativa feliz para toda la ciudadanía, la visita del Santo Padre, que nos va a traer el mensaje de paz y alegría. Ya, de aquí en lo que respecta a Palma, ¿de cuánto es la inversión aproximada para lo que es toda esta pintura y estos trabajos de mejoramiento? Bueno, la verdad que no se puede cuantificar, porque acá la creatividad de los chicos es prácticamente una colaboración con su ciudad. De la misma manera, todos los que están colaborando, solamente la compra de insumos no supera ni los 50 millones de guaraníes. O sea que poca inversión para la alta repercusión que tiene debido a la creatividad ya demostrada e implementada a través de estos mosaicos pictóricos que tenemos ya a la vista, y toda la coordinación de la municipalidad y de la gente misma. O sea que la gente, a través de la consulta ciudadana que hicimos, salió como prioridad peatonalizar Palma. De hecho, es una tendencia mundial, la humanización de los espacios, generar calles peatonales, hace que la gente vuelva al sector y le demos vida. Y en el centro histórico llegó su momento de recuperar este sitio tan precioso que tenemos los paraguayos, y los empresarios jóvenes se organizaron, coordinan con la municipalidad, llevan adelante actividades en las fiestas patrias. Llegaron a convocarse más de 60.000 personas en el centro histórico, o sea que la gente está ávida por volver a participar, volverse a su centro. Perfecto, muchísimas gracias, Intendente. Vamos a acercarnos también con algunos de los artistas para que nos expliquen un poco de qué se trata. Muy buenos días, vemos que están trabajando. Sí, fundamentalmente, ¿qué es lo que representan estas imágenes? Bueno, al principio en la cuadra anterior era todo naturaleza, como ya saben todos. Ahora volvemos un poco a la temática de la naturaleza con el dibujo de las palmas, haciendo honor un poco a la calle Palma. Y luego también tenemos el dibujo del lugar sacro, que es el Panteón de los Héroes, y que también representa eso, una parte del patrimonio que tenemos en Asunción, ¿verdad? Prácticamente es eso, se ve en el dibujo, así que es inconfundible para la gente, ¿verdad? Esa es la temática que estamos planteando. ¿Cuándo estarían terminando? Y posiblemente hoy, esa es la idea que tenemos. Queremos culminar hoy, vamos a ver si el tiempo también nos ayuda, y la velocidad de los artistas, ¿verdad?, que están trabajando. Esperemos terminar hoy realmente. ¿Tu nombre? César Chaparro.
Muchísimas gracias también al artista César Chaparro y bueno, ya falta esperar nada más que esto culmine para poder disfrutar de un tramo más de Palma que ya será también peatonal.